El versículo 1 dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y el primer punto es fieles en conducta. Hermanos, estamos llamados a tener un buen testimonio. Vamos a empezar a leer desde el versículo 2. Estamos llamados a ser fieles en la conducta, no a ser desobedientes y dar un mal ejemplo a la sociedad, a la familia, sino estamos llamados a tener fidelidad, una conducta ejemplar. Miren el versículo 2 que dice que los ancianos, ¿qué? Se refiere a no a los viejitos, sino a aquellos que están en autoridad. Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Pues serio, que no sea alocado. Está hablando acerca de los líderes en la iglesia, los padres de familia, que sean sobrios, que sean serios, que sean, ¿qué? Prudentes, es decir, que tomen decisiones adecuadas, su comportamiento sea adecuado, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, ¿a quién se refiere? ¿A las mujeres? ¿A las mujeres, a las viejitas? No, a las mujeres que tienen autoridad. Las ancianas asimismo sean, ¿qué cómo sean? Reverentes en su porte, o sea que su forma de vestir, su forma de presentarse, que no sea alocada, que no sea provocativa, sino que sea reverente. Una mujer cristiana debe ser decorosa en su presentación y en su comportamiento, también en sus sentimientos. Pero dice aquí que sean reverentes en su porte. La forma en que lucen debe reflejar que son cristianas, no que son mundanas. Hermanos y hermanas, nosotros debemos ser reverentes en nuestro porte, fuera y dentro de la iglesia, el domingo y todos los demás días de la semana. Las personas que no son de Cristo, ellos tienen otros pensamientos, otra mente. Ellos se manejan por otros postulados. Nosotros debemos de ser diferentes porque somos del Señor. Dice que las mujeres no sean calumniadoras. ¿Qué es calumnia? ¿Qué es una calumnia, hermanos? Chismosas, mentirosas. Alguien que dice una cosa mala de otra, la publica, la dice en voz alta para que los demás se enteren. Es una calumnia. Generalmente la calumnia se asocia con una expresión negativa de alguien que eso que se dice es mentira. Pero realmente también incluye el asunto de el chisme. Y luego dice, no esclavas del vino. O sea que no sean borrachitas las hermanas en la iglesia. No sean tomadoras, no amen el vino. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Maestras de ¿qué? Del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, o sea que las mujeres que tienen autoridad enseñen a las jovencitas, a las recién casadas, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No deben de andar mucho en el Facebook ni en las redes sociales. Deben ser cuidadosas de su casa. Aquí van a ser algunos maridos, van a decir, diga más de eso, pastor. Que amen a sus maridos, que atiendan a sus hijos. Hermanas, nosotros como cristianos debemos de procurar que nuestra casa esté en orden. Nuestra casa que esté limpia, ordenada, y no solamente me refiero a que el orden se dé en las cosas materiales, pero que se dé también en lo espiritual y en lo moral. No puede tener un cristiano, no debe tener una casa desordenada. Y las mujeres son las encargadas de estar en casa, de cuidar su casa. Dice, mujeres que sean buenas. Yo sé que hay algunas mujeres que no son cristianas, que tienen la mente del mundo, que cuando leen este tipo de versículos, y más con la ideología que hay hoy flotando por todos lados en nuestra sociedad, van a pensar que esto seguramente lo escribió alguien que odia a las mujeres, alguien que es machista, alguien que quiere ver a la mujer como un tapete en el piso, que sea la chacha de los hijos y del marido.
Pero esas personas piensan así por lo que han visto en el mundo, los abusos que ha habido contra las mujeres históricamente. Bueno, no estamos hablando aquí en ese sentido. La mujer debe ser cuidadosa en su casa por amor, por responsabilidad. El hombre, como ya hemos dicho en otras ocasiones, debe ser el líder, el que sostenga la casa materialmente, el que lleve liderazgo en la familia y dé consejo a los hijos y hable a su esposa con cariño. Debe ser el hombre que pida perdón y aprenda y más bien muestre y enseñe humildad a sus hijos y a su esposa para reconocer los errores. El hombre es el que debe llevar a la familia, a la iglesia, es el que debe enseñar la palabra de Dios, es el que debe inspirar a su familia a que oren a Dios, a que busquen a Dios. Y la mujer es la ayuda idónea. Cuando la mujer tiene este respaldo del varón y ama al varón, lo admira como un hombre de Dios, no le será difícil sujetarse y cumplir con el rol como mujer. Bueno, van a decir, pero pastor, eso es algo ya retrógrada, eso es algo ya del pasado. Nosotros vivimos en el año 2018, ya vamos para el 19 y eso es del pasado. No, hermanos. Los principios que Dios ha dado son por diseño. Dios lo diseñó así desde el Génesis. Y las personas que se atreven a contravenir la voluntad de Dios están diciendo que son más sabias que Dios. Y Dios diseñó todo desde el Génesis. No tenemos que encontrar el hilo negro. Ya Dios lo diseñó todo y dijo, voy a hacerle ayuda idónea al varón. Y cuando la mujer falló, cuando la mujer pecó, Dios no fue primeramente con la mujer a pedirle cuentas, sino fue con el varón. Hombre, ¿qué has hecho tú? ¿Dónde estás tú? Desde ahí vemos desde el Génesis cómo está creado todo. Claro está, el hombre es desobediente, quiere sacar a Dios de la ecuación y hacer su propia voluntad. Y ahí tenemos los problemas que tenemos y la sociedad que tenemos ahora. Porque la gente ha sacado a Dios de sus vidas y no ha considerado la belleza de la palabra de Dios. Pero si yo amo a mi esposa, ella me ama a mí y nos sujetamos a los lineamientos de la palabra de Dios, vamos a tener una familia adecuada, en orden, con armonía. La mujer entonces debe ser cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. ¿Cómo sería la palabra de Dios blasfemada? ¿No viste a Epsiba? ¿Cómo le gritó allí en la calle al pastor? No, hombre, le gritó de todo. Y dice que es cristiana, según ellos, que están diciendo que son la familia de qué ejemplo. Entonces ahí ya es un ejemplo, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios en ese sentido y en muchos otros me dio a una mujer muy prudente. Ella, gracias a Dios, yo aquí les voy a presumir algo, hermano. Nunca me ha hecho una escena en la calle. Jamás. Jamás. En la casa, ahí estamos a puerta cerrada. Eso debe ser otro cantar. Y así debe ser. Pero en la calle, en público, con la familia, en una comida, nunca se ha levantado, nunca ha aventado nada, ni levantado la voz, ni dejándome mal con nadie, absolutamente. Lo cual le agradezco muchísimo. Y ella en ese sentido se ha pegado aquí así. Ahora, si ustedes creen que ella no me regaña a puerta cerrada, están ustedes muy equivocados. Una vez dijo un pastor, pastores, les dijo a otros pastores, los invito a la comida fraternal de pastores para que vengan ustedes con su regañona. En ese momento yo estaba recién casado y yo dije, no, a mí esta mujer no me va a regañar, pero sí me regaña, sí me regaña. Pero eso espero que nunca lo vean ustedes, nunca lo verán, espero no lo han visto,
¿Por qué? Porque ya se ha pegado a la palabra de Dios. Pero qué feo es cuando se hace una escenita ahí en la calle, cuando la familia allí se queda con un mal sabor. Oye, las primas, las tías, las cuñadas, la abuela, la mamá, la suegra, no se diga a veces con la suegra. La Biblia dice que pondrá la fe, hará que la suegra esté en contra de la nuera, pero yo digo que ni siquiera se requiere problemas de la fe. A veces las suegras y las nueras sencillamente por definición tienen ese problema, ¿verdad? Pero qué feo es una mujer que pierde la cabeza y se desboca, decía mi abuelita, se desboca y parece una ametralladora y dice cosas que no convienen. Por eso dice, fieles en la conducta, fieles en el testimonio, para que no blasfemen. ¿Qué? ¿Están leyendo ahí? ¿Qué dice? Para que la palabra de Dios, ¿qué? O sea, no hablen mal de nosotros, hermanos. Deben hablar bien. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Que su vida sea observada y glorificada. Pero vámonos adelante, porque si no me voy a quedar en este punto. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes, que sean, ¿qué? Prudentes. Esto Pablo le está ordenando a Timoteo, le está diciendo, a Tito, le está diciendo, exhorta. Tú, Tito, exhorta a los jóvenes para que sean prudentes, no locos, que no actúen con decisiones alocadas. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, le dice al pastor Tito. Aquí el Señor me dice a mí, preséntate como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando que integridad, que no sea una enseñanza mala. O sea que también el pastor aquí está recibiendo sus consejos. Dice que debe haber seriedad, final del versículo 7. En el 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes, de todos ustedes, que su forma de hablar no sea mala, sino sea buena. Su forma de hablar. ¿Qué palabras salen de tu boca, hermano? Y cuando estás enojado, enojadita, ¿qué palabras salen de tu boca? Debemos de cuidar, porque dice ahí que ninguna palabra enferma, ninguna palabra echada a perder, sino palabra sana, sea la que salga de la boca, para que no haya vergüenza. 9, exhorta a los siervos, aquí le podemos poner empleados, exhorta a los empleados a que se sujeten a sus patrones, a sus amos, y agraden en todo, que no sean, ¿qué? ¿Está leyendo la Biblia? Que no sean, ¿qué? Respondones. ¿Qué le pasa a los respondones, hermanos? ¿Qué le ha pasado a los respondones en la casa cuando el hijo, la hija se pone de respondona? Una bofetada. Bueno, a veces les han dado una bofetada. No sé a cuántos de ustedes les tocaron una bofetada o han dado una bofetada por respondones. Y luego viene el versículo 10, que es nuestro versículo clave. No defraudando, no quedando mal, no queden mal, cristianos, no queden mal. En otra versión dice, no roben, sino mostrándose, ¿qué? Fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, que se adorne lo que sabes del Señor, lo que se conoce de Dios, se adorne con la conducta de los cristianos. 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que es a las cosas malas de este mundo, y a los deseos mundanos, debemos renunciar, hermano. Ya no podemos aspirar a vivir como los demás que no conocen al Señor. Nosotros ya vivimos en otra categoría, en otro nivel. Ya pasamos por eso. Antes vivíamos de acuerdo a los deseos mundanos, pero ahora ya no. Dice, renuncia a todo eso.
Me acuerdo una vez que llevamos a unas personas a un viaje misionero y pasamos por una ciudad y dijo el que nos llevaba ahí, el pastor, dijo: esta es la ciudad donde queremos levantar una iglesia, porque no hay iglesia aquí. Y entonces pasamos por una calle donde había unos aparadores, había unas tiendas de bolsas, de botas, de ropa, artículos de piel. Y se levanta una de las hermanas que iba ahí, por cierto, una aspirante a misionera, y dijo: ay, mira, yo quiero esas botas, ay, mira, yo quiero esa bolsa, ay, qué padre, ¿te fijaste la marca que es? Ay, yo como quisiera, ay, hasta que se detuviera aquí el vehículo para bajarme. Y voltea y me dice un hermano: esta no está preparada todavía para las misiones, esta todavía no puede ser misionera. Su mente anda en otra cosa y no viene a lo que viene. Hermanos míos, no estoy diciendo que no compres cosas que te gusten. Lo que estoy diciendo es que como cristianos nuestra mente debe estar en las cosas de Dios y renunciar a los deseos mundanos que a veces cautivan nuestro corazón. Y más bien el Señor sigue diciendo: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, sin excesos, sin dados a los deseos, y vivir sin rienda suelta, como dice un himno de esta sociedad moderna, viviendo la vida loca. No, hermanos, ya nosotros no podemos vivir así. Ya no. Algunos vivieron así. Baste ya haber vivido todo ese tiempo en eso. Ahora somos del Señor. ¿Cómo debemos vivir entonces? Versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivan ustedes como si hoy el Señor se apareciera en las nubes y viniera por su iglesia para llevarlas con Él. Y cuando el Señor venga, que te encuentre haciendo cosas de bendición, viviendo una vida en sus caminos, en sus objetivos, hermanos. Me dijo una vez un muchacho, dice: ay, pastor, el otro día fui a bailar al antro y ya estaba arriba de la bocina bailando, y en ese momento abrí mis ojos y dije: ¿y si el Señor viniera en este momento? Porque Él sabe, el Señor, si el Señor viniera en este momento por su iglesia, me iba a encontrar a mí aquí como en el infierno, con todos estos otros demonios que están aquí igual que yo, dijo. Unos tomando, fumando, bailando, haciendo desfiguros, otros drogándose. Eso es lo que corresponde a un hijo de Dios. Y no sabe, pastor, no paré de bailar porque me dio vergüenza en ese momento, pero por dentro quería morirme. Y luego pensé: ¿y si por esa puerta del antro entrara mi papá y mi mamá? ¡Qué vergüenza me daría! Hermanos míos, nosotros los cristianos ya no podemos vivir en eso. Tenemos que pensar que el Señor un día aparecerá en las nubes y vendrá y se llevará a todos aquellos que verdaderamente son de Él. Amén. Versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio en la cruz, Él dio su vida para redimirnos, para rescatarnos de toda esa maldad, dice, y purificar un pueblo para sí. Él quiere encontrar un pueblo santo, un pueblo limpio para Él, porque somos de Él, hermanos. Solo que seamos de Satanás, entonces vamos a vivir espiritualmente sucios, éticamente sucios, moralmente sucios. Pero Él purificó con su sangre un pueblo para Él. Y este pueblo debe ser, ¿cómo sigue diciendo? Celoso. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Por eso nos sentimos mal cuando vemos a un hermano en la fe haciendo algo que no conviene. Bueno, ya está con el vicio.
mira, ya está con peleas, mira que se está divorciando y sentimos dentro de nosotros, no estoy hablando de cuando la gente critica, no, estoy hablando de cuando sentimos un dolor en nuestro corazón porque alguien está haciendo algo que no corresponde y esa persona se supone que es del Señor. Entonces somos celosos de buenas obras, pero somos celosos de buenas obras también con respecto a nosotros mismos y por excelencia nosotros mismos, que nosotros hagamos buenas obras, no por ser muy buenas personas y correctos en sí mismo, sino porque la obra de Dios ha venido en nuestra vida, nos ha cambiado, somos de Él, nos debemos a Él y ahora debemos mantener una fidelidad en la conducta. Y le dice el apóstol a Tito en el versículo 15 y termina con esto el capítulo, dice: esto habla, exhorta y reprende. Fíjense, 3 cositas que están allí. Como que va subiendo de tono, ¿no? A ver, vean ustedes, dice: a ver, Tito, a ver, pastor, que estás ahí en Creta. Él estaba en Creta. Le dijo: tú que estás ahí en la primera iglesia bautista de Creta, te voy a dejar una recomendación. Y tú que estás ahí, Gamaliel, en la iglesia Roca Eterna, te doy este mensaje, versículo 15. Esto habla. Yo sé, pastor, ¿por qué usted nos habla de estas cosas? ¿Por qué usted nos dice cómo tiene que presentarse la mujer? ¿Cómo tiene que ser el hombre en la casa? ¿Por qué usted habla de estas cosas? ¿Por qué usted siempre está hablando de la redención en Cristo y de la regeneración y de que nos portemos así? Bueno, miren lo que dice el 15. Esto habla. Eso es como pianito, así, tranquilito. Esto habla a los demás. Pero como que si no te escuchan, entonces ahora exhorta, llama la atención. Eso quiere decir exhortar. Fíjense cómo el Señor nos está dando a los pastores esta atribución, esta responsabilidad también con las ovejas. Dice: esto habla, exhorta, y luego ¿qué dice? Y reprende. ¿Qué es reprender? Corregir. Llamar la atención. Llamar la atención ya con un nivel más de energía mayor, ¿verdad? Reprende. A ver, muchacho, a ver, hermano, ¿qué está pasando? A ver, hermanita, ¿qué está pasando? Fíjense nada más. Así es la labor o parte de la labor pastoral. Dice: esto habla, exhorta y reprende con miedo, con tristeza. No. ¿Cómo dice? Con autoridad. Con timidez. No. Con autoridad. Nadie te menosprecie. Que porque te vean joven, te vean medio tontito, nadie te menosprecie. Me acuerdo que una vez, cuando estaba iniciando mi carrera pastoral, era mi día de descanso y alguien tocó ahí en la iglesia y salí a abrir, y yo traía unos pantalones de mezclilla y una playera, y me dijo: buenas tardes. Un hombre así mal encarado me dijo: ¿está el pastor? Y le dije: sí está. Y dijo: ¿le puedes hablar, por favor? Y le dije: sí, permítame un momento. Y ya fui y hice como que le llamaba al pastor y volví a abrir y le dije: buenas tardes, aquí estoy. ¿Tú eres el pastor? ¿Sí? Digo, y mi mamá me barrió con la mirada así para arriba, me escaneó. ¿Pero tú eres el pastor? ¿Pero tú eres el pastor de jóvenes o el pastor? Y le dije: no, soy el pastor. Si gusta, pásele, estoy en mi día de descanso, pero con mucho gusto lo atiendo. Pásele y siéntese ya. Más como que se quedó contrariado y se sentó ahí en la salita, y ya empecé a escucharlo y hablamos todo su asunto. Pero ya cuando escuchó lo que la palabra tenía que decirle a él, como que cambió su actitud. Nadie te menosprecie por como te vean, le dice el apóstol al pastorcito Tito: nadie te menosprecie. Y por eso voy a mi segundo punto. Mi segundo punto es: fieles al liderazgo. Fieles, hermano, esta iglesia necesita fidelidad, y esa fidelidad también se da liderazgo. El versículo 15 que acabo de leer, esto dice: con autoridad. Los pastores tienen autoridad. Ahora, hermanos, aquí quiero mencionar algo.
Ha habido extremos, excesos, abusos de parte del pastor hacia las ovejas. En muchos casos, en otros lugares, en otras iglesias. Y luego por eso la gente dice, no, los pastores son autoritarios y son mandones y se creen los dueños de la vida de las personas en la iglesia. Como ya les dije, aquel que un pastor en León, que no es de nuestra convención, que dice que le dijo, se le orilló a alguien, ¿verdad? Lo vio en el coche y se le cerró y abrió la puerta así con garbo y le dijo, bájate, bájate. Y era uno de sus miembros de la iglesia. Le dijo, bájate, bájate. ¿Qué te has creído que no fuiste el domingo a la iglesia? Pedazo de no sé qué. Y le dijo, te estás comportando como un hijo del diablo. Te quiero el domingo tempranito en la iglesia con tu diezmo. Sí, pastor, te dije, más te vale. Agarró, se subió al coche y vámonos. ¿Y qué creen que hizo ese hombre el domingo? Tempranito con su diezmo, hermano. Esa me la dijo un pastor amigo mío. Me dijo, ¿qué crees? ¿Cómo le hace este? ¿Tú qué? ¿Cómo ves? ¿Así le haremos? Dice, y si vas a su iglesia, yo te invito, dice, a que vayas. Está llenita, no, le digo, pues con esas amenazas, todo mundo ahí está. No, digo, si yo hago eso, me corren. Me quedo sin uno. Hermanos míos, pero la Biblia dice que el pastor no debe enseñorearse de las ovejas, porque las ovejas no son suyas, las ovejas son del pastor, y el pastor verdadero no soy yo, hermanos. El pastor de verdad es Cristo. Por eso dice un salmo, Jehová es mi pastor. Cuando usted diga ese salmo, diga, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Y diga, Gamaliel es mi pastor y todo me faltará. Porque el ser humano tiene carencias, equivocaciones, es malo el ser humano. Y Dios, ese sí es bueno, hermanos, es nuestro Padre, nuestro pastor. Entonces hay un abuso. También en algunas congregaciones abusan del pastor. En unas el pastor abusa y en otras la iglesia abusa del pastor. Le hablan sin respeto, le hablan, oye tú, a ver, bárlele, trapéale. ¿Saben cómo funciona en muchas iglesias el pastor? Como un empleado. Es el empleado de la iglesia. Como la iglesia le paga, entonces el pastor debe predicar lo que la iglesia quiere y la iglesia lo maneja. Se acabó el ministerio pastoral. Ahora él hace lo que la iglesia le dice porque le pagan, entonces él tiene que obedecer. Y yo pienso, hermanos míos, que la palabra de Dios ni nos pone en un extremo ni en el otro. Ni nos dice que el pastor debe enseñorearse, ni que debe ser alguien que debe ser menospreciado, sino que el pastor debe ser un ministro de ejemplar, que sirva con el ejemplo, que exhorte, que anime, que pueda guiar a la congregación, ¿verdad? Un pastor de ovejas, ¿se imaginan cómo va, hermanos, con su vara? ¿Han visto esos pastorcitos de ovejas que agarran su varita y tras a la oveja y tras? ¿Sí? No, a los que vemos así a veces son a los chiveros. Eso sí, porque tienen chivos, los chivos son, pero las ovejitas no, nada más le haces así, casi le haces la seña y la ovejita se va por el lugar, porque es miedosa, es temerosa, la ovejita se siente indefensa, es nerviosa, es un animal nerviosito. Entonces el pastor tiene que ir nada más guiándole, marcándole el camino, y yo creo que así debe de ser en la iglesia, hermanos, el pastor. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 13:17, y lo van a ver ahí en la pantalla, dice, obedeced a vuestros diligentes y someteos a ellos, o sea, obedézcanlo, pues cuidan de vosotros como quienes tienen que rendir cuentas. ¿Quiénes tienen que rendir cuentas, hermanos? Los pastores, los líderes en la iglesia tienen que rendir cuentas a Dios de las almas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ay, hermanos, casi aquí el Señor nos está diciendo, háganle más ligero el trabajo a sus pastores,
pórtense bien, para que ellos no estén quejándose. Ay, Señor, mira este pueblo, ay, mira este hermano cabezón, mira esta hermana cabezona. No, Señor, por favor, ¿verdad? Y a veces el Señor parece que dice: hazte un lado, los voy a consumir. Y es que a veces, hermanos, a veces uno ve a los hermanos, a ciertos hermanitos, y dice: ay, Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿Te lo llevas o te lo mando, verdad? Porque a veces es eso. Y hay hermanos que requerimos, aquí me voy a apuntar yo, extra gracia. No solamente gracia, sino extra gracia para que los demás nos amen. Entonces debemos de tener todo en orden y debe haber fidelidad. Los pastores deben ser fieles en su tarea y los miembros deben ser fieles en sus responsabilidades y tareas también. Una iglesia se construye fuerte cuando hay fidelidad en el liderazgo y hay fidelidad en los miembros al liderazgo. Número 3, fieles en permanencia, hermanos. Ustedes leyeron conmigo, más bien escucharon que yo leí la semana pasada los 67 hermanos que organizaron esta iglesia, de los cuales hay muchísimos menos que la mitad actualmente en nuestra congregación. Se han ido, no han tenido permanencia estos hermanos en nuestra iglesia. Por cierto, estaba yo pensando en la semana que por lo menos 3 de ellos ya se fueron con el Señor. Ya son finados. 3 por lo menos de ellos ya están con el Señor. Pero realmente, hermanos, tenemos un gran problema el día de hoy en la comunidad cristiana de todo el mundo. Y el gran problema se llama cristianos chapulines. Sí. ¿Saben a qué me refiero? Sí. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el predicador bautista inglés, decía: cristianos vagabundos que andan de iglesia en iglesia y no han encontrado su familia. Y en esta ciudad también ya desde hace tiempo hemos observado cristianos chapulines, sí, que van de una iglesia a otra. Cristianos que por cualquier cosita: ay, ya no me gustó, hace mucho frío ahí en Roca, mejor me voy a ir a otra iglesia. El pastor no me gustó lo que dijo, porque seguro lo dijo por mí. Hermanos, no piensen que cuando predico lo digo para ustedes. Yo hago chalecos para todo el mundo, sacos para todo el mundo, y a veces sucede que Dios me usa para atinarle a alguien. Y como me dijo una persona un día después del sermón, me dijo: ¿cómo me fastidia que hables de mí? Me dijo, ¿verdad? O sea, en una forma irónica, porque él está diciendo: ni siquiera sabías que yo hacía eso y tú me estás diciendo. Dice: ¿cómo me choca, me fastidia que hables de mí? Bueno, ha habido matrimonios que se han molestado unos y otros porque le dijiste toda mi vida a él, ¿no? Ahorita de seguro algunos van a decir: ¿por qué le dijiste al pastor que ando en Facebook y jugando mis jueguitos y allí en las redes sociales y no me pongo a hacer la comida, a limpiar la casa? ¿Por qué le dijiste? Seguro lo dijo por mí. No, es que pasa como cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada y que la conciencia de aquellos que le iban a apedrear los acusaban. Por eso, cuando se expone la palabra de Dios, hermanos, pues a todos nos pega, pero debemos tener permanencia. No debe usted salirse de una iglesia si están enseñando sana doctrina. Amén. No debe usted salirse que porque ya no le hablo al hermano. Eso se debe solucionar con madurez cristiana: ir y confrontar y resolver, perdonar y amarse y otra vez seguir adelante. No debe salirse que por algunas malas actitudes, no, nada. La gente debe permanecer en la iglesia que se predica la palabra del Señor sanamente, y debe permanecer a menos que pasara realmente un gran problema, un problema que le resultara muy nocivo. Hay problemas. Los mayores problemas pueden ser de moralidad en el liderazgo, puede ser de enseñanza, puede ser doctrinal, cuando alguien está enseñando otra cosa, como si ahorita yo les dijera: hermanos, al final del culto les voy a vender un collarcito que está bien ungido y con ese van a tener tantas bendiciones, no van a tener mala suerte y el amor llegará a ustedes, porque yo ya oré por ese collarcito. Entonces estoy infiltrando doctrina equivocada. Entonces ustedes van a decir: este pastor ya se volvió loco, está hablando cosas que no van con la palabra de Dios. Y si no se resuelve eso,
pues entonces sí, debo de abandonar esa iglesia. Pero si no es por causas fuertes, hermano, la familia que es la iglesia debe permanecer. Miren, Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí está en la pantalla, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A la iglesia de qué le estaba escribiendo? De Éfeso. De Éfeso. A la iglesia local de Éfeso, a los santos y fieles, los que han permanecido en esta iglesia. Hermanos, debemos ser fieles y permanecer. No se puede hacer algo sin permanencia, algo que dure. Ahora miren, a los de Colosas, a los de la ciudad de Colosas, también allí les habló y les dijo, Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pues ¿quiénes eran estos hermanos? A los que les habían hablado la palabra de Dios y que había pasado el tiempo y los años y seguían allí en esa iglesia. A esos fieles les escribo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 1 dice que el hombre de Dios debe ser como árbol, ¿qué? Plantado. Plantado. ¿Saben qué es la diferencia de un árbol plantado y una bola del desierto, de esas que andan secas por allí? ¿Han visto esas bolas del desierto secas que el viento las tron, y agarran una bolsa de sabritas que está ahí, también se la van llevando así, ¿verdad? Y van para un lado y para otro. Y tú no vas a buscar una manzana en esa bola, porque está seca, no produce nada. Pero el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que tiene permanencia, está arraigado a Dios, a la iglesia, ese es el que da fruto, hermano. Amén. Fíjense, luego me acuerdo, digo, ay, este hermano, esta hermanita anduvo de esta iglesia, otra iglesia, chapulineando aquí, otra allá, ya van 7 iglesias. Es como cuando dicen que es la procesión de las 7 iglesias. Así se fue. Ahora ya ninguna. Y le preguntan, oye, ¿y por qué no te congregas tú? No, es que ninguna iglesia. Estoy esperando a encontrar la iglesia perfecta. Pues que Dios te bendiga, porque la iglesia perfecta no encuentra. Y yo les digo a las personas que me dicen, oiga pastor, estoy buscando la iglesia perfecta, le digo, cuando la encuentres, no te metas, porque va a dejar de ser perfecta. No hay iglesia perfecta más que cuando ya estemos con el Señor. ¿Quieres la iglesia perfecta? A ver, ¿cuántos quieren la iglesia perfecta, hermanos, aquí? Todos quieren la iglesia perfecta. Los que la quieran ya, pídanle al Señor, dame la iglesia perfecta. Dios termina con su vida aquí en el mundo, se van al cielo y allí estará el Señor esperándolos para abrirles la puerta de la iglesia perfecta. La historia de una iglesia, de una familia, se teje con la permanencia de sus miembros. Número 4 y penúltimo, fieles en guardar la unidad, la paz. Efesios 4, Efesios me gusta mucho, es mi carta preferida. Dice Efesios 4, 3 al 6. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, vive por medio de todos. Dice aquí, busquen la paz sobre todas las cosas. Hermanos, vivan en armonía, vivan en paz. No sean personas conflictivas en la iglesia, en la familia. Busquen la paz. Debemos ser fieles en guardar la paz y no ser problemáticos, hermano. Ay, no, ya no me gustó por esto. Ya me dieron la silla que no me gustaba. Ay, ya no. Y empiezan los chismes, las murmuraciones. Gracias a Dios que ahorita nosotros no tenemos nada de eso en nuestra iglesia. Aquí todo el mundo se lleva bien y hay paz. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios. Una vez una hermana dio un estudio bíblico hace años y se llevó para su estudio bíblico una botellita. Y en la botellita ella fabricó una etiqueta y le puso una etiqueta con una calavera y unos 2 huesitos así, ¿cómo se llama? En cruz. ¿Ya saben qué signo es? Una calavera y 2 huesitos así, y le puso abajo murmuración.
¿Qué estaba diciendo? Que la murmuración Es que peligrosa. es veneno. Si se te antoja por ahí la murmuración, no te tomes ese veneno, porque por la murmuración fue la más grande matanza que Dios hizo allá en el pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo murmuró acerca de Moisés y de Dios, fue más de Dios que se puso criticón con Dios. Entonces dice aquí, guardemos la unidad, y para guardar la paz y la unidad, el amor debe cubrir las faltas. Ay, cómo me choca, cómo se carcajea esa hermana. Guardemos la paz, pasemos por alto las faltas, que el amor cubra todo eso. Hagan todo lo posible por mantener la paz. Amén. Por mantener la paz. Y por eso dice en el versículo 4, Efesios 4:2, por eso lo dejé al final de este punto, dice, sean siempre ¿qué? Humildes y ¿cómo? Humildes y amables. Yo tengo que poner ese letrero allí en mi coche, en mi casa, en mi cama. Pastor, siempre sea usted ¿qué? Humilde y amable. Pacientes unos con otros, que tolérense. Hermanos, tolérenme, ya voy a la última. 5, fieles a la doctrina, y por eso dejé el último versículo para el final. Tito 2:1 dice, pero tú habla todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y a Timoteo 2:2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Serle a Dios cuando dice, encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. Porque la iglesia a veces está raquítica de doctrina, hermano. No se puede quedar la iglesia solamente con lo que oye el domingo en una tesis que da el pastor el domingo. El pastor debe de encargarse que la iglesia sea capacitada y crezcan en conocimiento y sean fortalecidos en la doctrina, en la enseñanza. Amén. Por favor, pónganse de pie todos. Les agradezco su paciencia, su tolerancia, y vamos.